capítulo 26, y hoy vamos a ser animados por el Señor. Hoy día vamos a recibir fuerza. Usted tiene que creer que va a recibir nuevas fuerzas, porque necesitamos, para avanzar en el reino, todos los días renovar nuestras fuerzas en todas las áreas de nuestra vida, en nuestras emociones, en todo necesitamos renovar nuestras fuerzas. Y dice así el verso 36, el capítulo 26 de Mateo: en el nombre de Jesús, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. Mire qué tremendo esto, porque justamente como a mí me impactaba lo que decía Cata el otro día, porque ella humanizó la palabra, y yo hace un tiempo atrás le hubiera dicho: Cata, mira, porque ella dijo que estaba pasando un momento difícil, pasó un momento difícil, y el otro día ella compartía en las redes sociales como mamá, lo difícil que es ser mamá. Entonces, humanizarnos es como, no es lícito para los predicadores humanizarse, no es lícito para los pastores humanizarse, no es lícito para un pastor decir: estoy cansado, estoy agotado, estoy triste. Es como que yo me parara acá y le dijera: saben, hermano, estoy mal. Saben, hermano, me siento complicado, me siento triste, me siento agobiado. ¿Cierto? Usted iría a su casa: oh, el pastor, nada que ver lo que dijo, está agobiado, está triste. Pero miren lo que dice el Señor. Dice que el alma de él estaba no triste, sino que estaba muy triste. Fue sincero Jesús en esto. Los que escribieron vieron el rostro del Señor. Él no fingió estar triste. Él no es que se acercó de sus discípulos y cambió su cara y dijo: ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? No. Ellos vieron que estaba triste. O sea, es más, le añaden la palabra muy. Al añadirle esa palabra muy triste y añadirle esta frase siguiente que dice: hasta la muerte. O sea, los discípulos realmente lo vieron quebrado, pero tremendamente quebrado al Señor Jesús. Lo vieron en su peor momento, vieron en que Él estaba muy triste, y estaba tan triste que ponen esta frase que dice: hasta la muerte. Pero no es lo que ellos vieron, no es lo que ellos percibieron del Señor, sino, no fue solamente eso, sino que ellos escucharon. Porque ¿quién les dijo eso? Jesús. Jesús les dijo a ellos: mi alma está muy triste, y está hasta la muerte triste. Quedaos aquí y verás conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Oremos al Señor, por favor, un momento. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Habla nuestras vidas, habla nuestro espíritu, redargúyenos y exhórtanos. Queremos oír tu palabra, y queremos que tu palabra, Señor, traiga vida a nuestro corazón. Que tu palabra haga lo que siempre hace: transforma, cambia, corrige, exhorta. Tu palabra nos alimente hoy. Recibimos tu palabra con gozo en nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es impactante notar esta escena, o lo que vivió el Señor con los discípulos en las últimas horas en que Él estaría en esta tierra. El momento más crucial, el momento más difícil, un momento complicado, complejo. Vemos después al Señor hablando las últimas palabras, después de haber tenido la victoria, después de haber triunfado, después de haber padecido. Dios le dio el nombre que es sobre todo nombre, y comisiona a los discípulos
Pero aquí está el antes de. Antes de recibir tu bendición, antes de obtener el premio, el antes a veces no se cuenta. Siempre nosotros hablamos de los elogios de alguien que se acaba de titular de abogado, pero nadie habla del antes. Nadie habla del doctor, del médico que recibió el cartón y ahora es un profesional, pero el antes, el día en que él no tenía dinero para pagar la matrícula, no tenía el tiempo para descansar, etcétera, el antes. Estamos esta semana, no sé si ha terminado o no, estuvieron los Juegos Olímpicos, donde ellos son presentados en aquel campo de juego para ganar, para obtener medallas. Pero hay un antes. Hay un antes. Como dijo Usain Bolt en algún momento, yo entrené 20 años para correr 9 segundos. El antes no lo contamos. Antes de que Dios te dé, vamos a tener que pasar un tiempo de quebranto. El antes no está considerado, el antes lo olvidamos, lo evadimos. Pero hay un antes y el antes tenemos que pasarlo. El antes hay que percibirlo, el antes hay que conocerlo, hay que entender cuándo es el antes, cuándo es tu antes. Antes de lo que Dios va a hacer, antes del amanecer está la noche. Pregunta, ¿cuál es tu antes? El antes de Jesús estuvo en el Getsemaní. El Getsemaní representa ese antes de dolor que nadie quiere pasar. En todas las áreas hay un antes. Antes de comerte ese pan que está en tu casa, hubo un panadero que se levantó a las 5 de la mañana, que no estuvo con su familia, que trabajó, que hizo todo el esfuerzo para que tuviera el pan, para que yo tuviera el pan en la mañana. Hay un antes para eso. Los antes. Entonces, en este antes yo quiero meditar en el verso 39, que dice, yendo un poco adelante. Esta frase es motivadora a la vez porque dice que él, a pesar de que su alma estaba triste, a pesar de que estaba triste hasta la muerte, y él le dijo, quédense aquí, velen conmigo, pero aquí en la escritura dice que yendo un poco, él avanzó un poco más adelante, o sea, pudo orar en ese lugar. Si no estaba cerca de ellos, estaba un poco lejos de ellos, pero ahora quiso ir un poco más adelante. El ir un poco más adelante, la escritura nos habla también de ir un poco más adelante, de avanzar un poco más adelante. En el libro de Marcos, ya en el capítulo 1, verso 16 al 20, miren, dice que andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y él les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron, pasando de allí un poco más adelante. ¿Con quién se encontró? Un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo. ¿Y qué decía la palabra que leíamos al comienzo? El verso 37 dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Esto no es casualidad que salga la palabra más adelante y que justamente en el Getsemaní estén los hijos de Zebedeo, porque a ellos los encontró más adelante. Más adelante nos vamos a encontrar con alguien más. Jair nos compartió ahí en la palabra y nos habló de un amigo que él tenía, que ese amigo se quitó la vida, pero él no quiso pasar más adelante. Seguramente estaba en un tiempo crucial en su vida, no sabemos lo que pasó con él, pero cuán importante es que en la prueba avancemos un paso más. Demos un paso más adelante, hagamos un esfuerzo más. Esforcémonos más. Pongámosle más empeño, el más adelante.
El más adelante nos habla de la segunda milla. En los tiempos del cristianismo o en los tiempos de Jesús, los romanos podían ellos obligar a alguien a llevar una milla a una persona, ayudarle y decirle, mira, tú llévalo una milla, ayúdale una milla. Y la gente, por más que se negara, no podía, o por más que no quisieran, no podían negarse, porque era un decreto, era una orden. Por eso ellos tomaron a Cirene, al Simón de Cirene, y le dijeron que cargara la cruz, que la llevara, y él tenía que llevarla. No es que él quiso hacerlo, sino que tuvo que llevarla. Y no era grato que viniera un soldado y te dijera, ayuda a tal persona, ayúdale con su carga una milla. Y la gente se quejaba en esa milla, pero Jesús dijo que cuando alguien te diga, anda una milla con alguien, ve con él 2, añade un poco más. El sobreesfuerzo, el extra, es cuando usted va a comprar al mall, ¿cierto? Y va al Doggy o va a otro lugar y usted paga y ahí está la niña que en la caja diciéndole, le agrega un extra. O sea, ¿cómo es? Por 500 pesos, alarga la promoción, es un extra. Es una Coca-Cola y le echan un extra, algo más. Es un completo extra. Me decía alguien que había pedido, justamente Boris, me contaba que él había con su hermano pedido un completo en tal lugar, un sándwich. Y que el hermano, así como bromeando, le dijo, ¿y puede agregarle un extra por 500 pesos? ¿Y qué quiere? No sé, palta, carne. Y dice que él nunca en su vida había visto un sándwich tan grande porque le agregaron un extra. El extra, hermano, es algo que nosotros tenemos que buscar. Y Jesús nos pide el extra. Estamos cansados y Dios nos dice, esfuérzate. No nos dice, a ver, descansa un poco. No, si tú estás cansado, viene Jesús y te dice, esfuérzate. Cuando tú estás llorando, el Señor dice, bueno, llora un poco, pero levántate, sigue trabajando, sigue animándote. Por eso Jesús le añadió el extra a su vida, yendo un poco más adelante. Yendo un poco más adelante. Pero cuando fue más adelante, la única forma de él continuar es lo que dice, se postró sobre su rostro. El postrarse sobre el rostro es que nosotros reconozcamos que si Dios nos está pidiendo la milla extra, que no sea con nuestras fuerzas, que no sea con nuestras capacidades, sino que postrémonos en tierra como Jesús, en ese acto de reverencia, de reconocer, como Abraham en Génesis 17:3, que dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. ¿Saben cuándo Dios va a hablar con nosotros? Cuando nos postremos sobre nuestro rostro. Cuando te postres sobre tu rostro. ¿Sale ahí en pantalla Génesis 17:3? Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Mira, ¿cuándo Dios habló con él? Cuando Abraham se postró sobre su rostro. Jesús se postró sobre su rostro. Jesús se postró porque él ya no tenía fuerza, porque sus fuerzas estaban agotadas. Por eso él se postra. Y él, postrándose en tierra, ¿él qué hace? Ora. Dice orando, no ora, sino que orando. O sea, estableció un tiempo de oración ilimitado. No era un tiempo por un momento, era largo el tiempo, orando. Los fariseos oraban, pero no sabían lo que decían. Pero aquí hay otra frase que también debemos remarcar. Dice, orando y diciendo. Jesús sabía lo que él tenía que decir. Y vemos lo que él pedía. Y su oración era la siguiente. Padre mío, reconocía paternidad. Él se había sujetado como hijo, había sido obediente como hijo. Dice, Padre mío, si hay alguna posibilidad, si me permitieras, si hubiese un cambio, Dios no tranza, Dios no cambia. Él no va a hacer modificaciones para nuestra pinta, no. Lo que Él establece debemos vivirlo, debemos cumplirlo.
Como dijo Pablo cuando Dios le habló, le dijo, mira, ninguno de los que está en la barca va a padecer. Y se levanta el viento y se levanta la tempestad. Y la nave estaba ya que se hacía pedazos. Y Pablo volvió a confirmar y dijo, ninguno de los que permanezca en la nave va a padecer. Sí, amén. Pero hay que permanecer en la nave. Amén. Y dice que el Señor le pedía al Padre y decía, si es posible, pasa de mí esta copa. Amén. O sea, te pido, podemos decirle, Señor, mira, por favor, hazme saltar este proceso. Sí. No quiero vivir la escasez. No quiero vivir esta situación que estoy viviendo. Me acordaba la historia la biografía, no historia, sino que biografía de T.B. Joshua, la comenté el otro día, de este hombre que hoy día ha usado un milagro extraordinario, los milagros que este hombre hace, y él es de Uganda, creo, pero un país de África, o Nigeria. Y este hombre usado por Dios tremendamente, pero el comienzo, la biografía muestra el comienzo, y él grabó todo en el comienzo. Y cuando tenía su primera congregación, que estableció solamente con el techo, habían 8 personas, vino un viento, le botó todo. Después construyeron otra congregación más grande, vino un diluvio, le volteó todo, y así sucesivamente. Y él volvió a levantarse, y hoy día tiene un tremendo templo, una tremenda congregación. Van de todas partes del mundo, pero él tuvo un antes, él tuvo un momento crucial en su vida donde tuvo que hacer un sobreesfuerzo. Amén. Esforzarte un poco más, que yo pueda esforzarme un poco más, ponerle un poco más de esfuerzo, pero no vamos a saltarnos el proceso. T.B. Joshua vivió todo lo que Dios quería que él viviera. Los tiempos a veces son difíciles, pero tenemos que respirar, guardar silencio y avanzar hacia adelante. Amén. Dios va a proveer. Dios se va a encargar de todo. Cuando el tiempo se torne difícil, recordemos que Dios está en control. Amén. Y digamos como el Señor, Señor, ayúdanos, siempre intervengamos. Señor, por favor, dame lo que necesito. Señor, hazlo de esta forma, pero nunca dejemos esa palabra sola. Pongámosle un ayudante, un componente a esa palabra. Y esa es, hazlo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sí, amén. Señor, si pudiese evitar esto, evítalo, pero que no se haga como yo quiero. Amén. Que no se haga mi voluntad. Kingdom King, la biografía de él nos cuenta un hombre que tiene la iglesia más grande bautista del mundo en Corea del Sur. Él estuvo ayunando, durmió bajo subterráneo de la congregación. Él no se encontraba digno de entrar a la congregación antes de hacer el ayuno y se quedaba afuera, y la gente entraba, dejaba sus zapatos, y cuando las personas salían de la congregación encontraban sus zapatos limpios. Miren todo lo que tuvo que vivir. Hoy día, claro, tiene un avión, el hombre viaja a otras naciones con todo su equipo, hoy día está anciano, es un hombre consagrado, Dios lo prosperó grandemente, pero ayer limpió zapatos. Tuvo un antes, un tiempo de dolor, donde él no se encontraba digno. Recuerdo al leer la biografía cuando el predicador habló del derramamiento del Espíritu Santo del libro de los Hechos. Y él no tenía Biblia. Y le dijo a un hermano si le podían prestar la Biblia. Y él le dijo, ya, pero me la devuelve el próximo fin de semana. Ya, y él le dijo, ¿y dónde está la palabra del predicador? No sé, le dijo, búsquela en la Biblia. Y el hombre se puso a leer del Génesis, leyó Éxodo, leyó Levítico, Número, Deuteronomio, todos los libros. Y no encontraba el texto. Y cuando llegó al libro de los Hechos, que estaba lo que el predicador había hablado, estaba gozoso, imagínense. Y después tuvo que devolver la Biblia. Y un día la Biblia se le mojó, no hallaba cómo hacerlo para devolverla, tuvo que secarla. Todo lo que él pasó. Si queremos llegar o ser usados por Dios, queremos ser servidores de Dios, tengamos claro que van a haber tiempos donde nos van a dar ganas a lo mejor de abandonar, de quedarnos estancados. Pero ahí es donde Dios te dice, no solamente queda estancado, no, Dios no te dice descansa, no, Dios te dice avanza más adelante. No dejemos que nuestra voluntad sea mayor que la voluntad de Dios. No permitamos que nuestra voluntad se imponga
sobre la voluntad de Dios. No lo permitamos. Dejemos que la voluntad de Dios se haga en nosotros. Amén. La voluntad de Dios. Por eso me impactaba esta palabra que dice, mi alma está muy triste. Hasta la muerte está triste. Pero él no impuso su voluntad. ¿Pudo imponer su voluntad a Jesús? Sí. Recuerden que él dijo, tengo poder, tengo autoridad para poner mi vida y tengo también la misma autoridad para quitarla. Puedo continuar como no puedo continuar. El Padre pudo haberle respondido el deseo. Hay veces que Dios nos va a responder nuestros deseos. Y Jesús pudo haber recibido la respuesta del Padre. Y Dios le había dicho, bien Jesús, no hay problema, no pases la copa. ¿Quieres eso? Está bien, no la pases. Pero Jesús no le pidió solo eso, sino que le dijo, si se pudiese nomás, pero que no sea mi voluntad. Por eso es clave hoy que entendamos a todo lo que Dios nos ha hablado. Recuerden, durante este año, que ha sido un año donde hemos entendido que tenemos que estar al servicio del Señor, donde este año ha sido el año donde yo no le he obligado a hacer nada a nadie, nada, absolutamente nada, porque me tomé la palabra de Pedro que dice que yo no puedo, ¿cierto?, pastorear la iglesia como teniendo señorío, y quiero que Dios ponga en el corazón de cada uno de ustedes lo que debe hacer. No quiero que este año sea el año de que si en algún momento me conoció como el mañoso, no, ya se acabó, ahora estamos al servicio del Señor, vamos a hacer la voluntad de Dios. Y Dios nos ha hablado durante este año. Dios nos ha hablado que necesitamos ayuda, que necesitamos ayuda, que necesitamos ayuda. ¿Por qué Dios nos habló tanto que necesitábamos ayuda? Porque vienen días difíciles y si no han venido, puede que algunos ya le hayan venido. Y si alguno a lo mejor incluso hasta lo esté viviendo los días difíciles. Porque Dios por algo nos habla. Amén. Sí, amén. Pero Él, en el tiempo difícil, Él quiere que recordemos una cosa. Que nunca olvidemos que somos siervos del Señor.